Lección 14. Con dos cuadrados se forma otro cuadrado. Páginas 38 y 39, secuencia 5, conecta más, secundaria matemáticas 3. El aprendizaje esperado, formula, justifica y usa el teorema de Pitágoras. En esta primera lección de la secuencia 5, que corresponde a la lección 14, dice la actividad número 1. Trabaja en parejas. En grados anteriores han estudiado cómo el área de una figura se puede componer del área de otras. En esta lección retomarán esto al componer el área de un cuadrado a partir del área de otros cuadrados. Para ello, hagan lo que se indica. En una hoja de papel tracen dos cuadrados que midan 5 centímetros de lado y recórtenlos. Para esta actividad les indica que dibujen dos cuadrados que midan 5 centímetros de lado, es decir, 5 por aquí, igual el otro, 5 por aquí y 5 por aquí, centímetros de cada lado. Una vez que ustedes dibujen estos, lo pueden dibujar en su hoja de cuaderno, en una hoja de blanca, en una hoja de color. Los dibujan y después de dibujarlos hay que recortarlos. Posterior a ello, inciso B, hagan los recortes que consideren convenientes en sus cuadrados para que al reacomodar las piezas se conforme otro cuadrado, sin que sobren piezas. Prueben cortando de diferentes maneras por los lados o por las diagonales. Puede suceder que necesiten cortar más cuadrados si en los primeros intentos no lo logran. Para esta actividad les dice que una vez que recortaron los dos cuadrados, hay que recortarlos también por una diagonal. Por una diagonal o por donde ustedes quieran, pero yo, con base en mi experiencia, les recomiendo que por una diagonal lo tracen y por ahí lo recorten. ¿Para qué? Para que pueda funcionar la actividad. Una vez que recortaron estos dos cuadrados y que cada cuadrado lo recortaron por la diagonal, les van a quedar 4 triángulos. 4 triángulos, por ejemplo, del primero les va a quedar un triángulo así recortado, les va a quedar un triángulo así recortado, del segundo cuadrado les va a quedar también un triángulo así recortado y les va a quedar otro triángulo de esta forma recortado. Una vez que los tengan recortados, ustedes tienen que formar un solo cuadrado más grande, pero con estos 4 triángulos. Con el triángulo el 2, el 3 y el 4. Ya ustedes, después de que intenten varias formas de cómo acomodar esos 4 triángulos, les va a quedar algo como así, un cuadrado un poco más grande. Y me fui chueco, pero más o menos así sería. Donde les quedaría un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos y 4 triángulos. Más o menos así es el acomodo de los triángulos para que ustedes puedan formar su cuadrado más grande. Si se fijan, estas partes de aquí, las que son los lados del cuadrado, son 4 y corresponderían a esta. 1, 2, 3, 4. Esas son las 4 partes de ese cuadrado. Y esta parte de aquí, 1, 2, 3 y 4 son estas de aquí. 1, 2, 3, 4. Entonces, con base a esta explicación, ustedes acomódenlos y formen su cuadrado más grande. Una vez que formaron su cuadrado más grande, sin medir, subrayen la opción que completa correctamente la frase. Los lados del nuevo cuadrado miden entre 4 y 6, entre 6 y 8 o entre 8 y 10. Ustedes mídanlos, con base a como ustedes vean, ustedes van a subrayar una. Pero pues les sugiero que midan cuánto mide esta parte de aquí o esta parte de aquí o de aquí, y van a determinar que ese lado mide entre 8 y 10 centímetros. Esa sería la respuesta correcta. ¿Qué relación hay entre el área del nuevo cuadrado y el área de los dos cuadrados originales? Es decir, ¿qué relación hay entre estos dos cuadrados que hicieron ustedes de 5 centímetros y entre el cuadrado más grande que acaban de elaborar? La relación es la siguiente. El área del nuevo cuadrado, es decir, es la suma de las áreas originales, es decir, es la suma de estos dos, de este y de este.
Es decir, el doble del área de un cuadrado original. Es decir, este tiene el doble de área que lo de un solo cuadrito original. A partir del cuadrado ABCD, que sería este ABCD, traza un cuadrado que tenga el doble de área. Analicen la figura que encontraron en la actividad 1. Les será útil para resolver este problema. En este apartado nos está diciendo que una que tenga el doble de área. Si se fijan, este tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos de área. Entonces necesitamos uno que tenga 8 cuadritos. Después de que ustedes se tomen su tiempo y traten de buscar, por ejemplo, si yo quiero trazar uno aquí, de este lado lo voy a trazar, que esté más o menos así de grande. Si se fijan, ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya me pasé por un cuadrito. Entonces ustedes tómense su tiempo, busquen la manera de elaborar un cuadrado el cual tenga únicamente 8 cuadritos adentro. Después de sus intentos y todo, les va a quedar algo como de esta forma. Si se fijan, aquí tenemos un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos, mitad y mitad 5 cuadritos, mitad y mitad 6 cuadritos, mitad y mitad 7 cuadritos y mitad 8 cuadritos, y de esta forma formamos un cuadrado que tiene 8 cuadros de área. La actividad número 3 nos dice: trabaja con un compañero. En cursos anteriores aprendieron que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo recto. Triángulos rectángulos, un ángulo recto, es decir, 90 grados. Lean la siguiente información. En un triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman cateto. Y el ángulo opuesto, el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. Es decir, aquí tenemos el ejemplo, nos está diciendo que los lados que se forman en el ángulo, este es mi ángulo y esos son los dos lados que se forman, se llaman catetos. Y el lado que está enfrente se llama hipotenusa. En los siguientes triángulos rectángulos marquen con rojo los catetos y con azul la hipotenusa. Vamos a utilizar el color rojo para marcar los catetos. Primero buscamos el ángulo. Aquí tenemos el ángulo, entonces quiere decir que los catetos es este y este. Aquí tenemos el ángulo, los catetos hacia arriba, hacia abajo. Tenemos el ángulo, cateto y cateto. Y pues el lado que nos queda sin marcar va a ir de color azul. Y se llama hipotenusa. Hipotenusa por aquí, por aquí y por aquí. Que en este caso sería el lado que nos queda sin marcar, o si se fijan, es el lado que está enfrente del ángulo recto. Enfrente del ángulo recto. Enfrente del ángulo recto. Actividad 4. Trabaja con un compañero, analicen la información y respondan. La figura está formada por un triángulo rectángulo y 3 cuadrados. Si se fijan, aquí tenemos de color rosita el triángulo rectángulo y sus 3 cuadrados. 1, 2, 3. Dice, la figura, inciso A, ¿qué cuadrado está construido sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo? Si se fijan, el lado más largo en este triángulo sería el que está por el lado verde. Entonces esta sería la hipotenusa. Dice, ¿qué cuadrado está construido sobre la hipotenusa del triángulo ABC? Es el cuadrado A, B, D, E. El cuadrado A, B, D, E. Este cuadrado es el que está formado sobre la hipotenusa. Ahora nos dice qué cuadrados están construidos sobre los catetos del mismo triángulo rectángulo. Pues serían los otros dos. Sería el A, C y H. A, C y H. Y el otro que sería B, C, F, G. B, C, F, G. Ahora dice, ¿será cierto que el área del cuadrado ABC es igual a la suma del área de los cuadrados BC
F, G y A, H y C, argumenta tu respuesta. En este caso, efectivamente sí, porque sabemos que la suma del cuadrado de los catetos, es decir, la suma de estos dos cuadrados es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí iría así y ya la justificación. Inciso número 5. Último planteamiento. Usen la cuadrícula para hacer lo que se indica. Tracen un triángulo rectángulo con las medidas que decidan. Yo aquí tengo mi triángulo rectángulo. En este caso yo le voy a poner aquí que mide, de este lado que mide 2 y que de este lado que mide 3. Ahora dice, tracen un cuadrado sobre cada cateto y otro sobre la hipotenusa. Entonces trazamos un cuadrado, otro cuadrado y otro cuadrado. Ahora dice, verifiquen que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. En este caso sabemos que este mide 2. Por este lado entonces 2 por 2, 4. Este mide 3, 3 por 3, 9. Y en total me van a dar 4 más 9, un total de 13 para este cuadrado grande. Si a ese 13 nosotros le sacamos raíz, quiere decir que este lado de aquí de mi triángulo debe de medir 3.6. Y lo único que nos pide comprobar es que si nosotros sumamos este cateto de aquí más este cateto de aquí, nos tiene que dar este cateto de acá. Entonces 4 más 9 igual a 13. Con esto damos por concluida la lección número 14. Con dos cuadrados se forma otro cuadrado, de la secuencia 5, páginas 38 y 39.